El presente conversatorio presenta por objetivo el reflexionar sobre la conmemoración de los 200 años de establecimiento del Congreso de la República, importante institución que constituyó un hito histórico para el Perú en el inicio de la soberanía nacional después de la declaración de independencia de nuestro país. Sin más preámbulo, iniciamos el programa con la presentación de un video de las cátedras Bicentenario y la programación de las próximas ediciones. Cátedra Bicentenario, el espacio de reflexión que reúne a quienes se apasionan por la historia, la cultura y los temas más relevantes de nuestra sociedad. Por primera vez presencial. La cátedra del viernes 16 de septiembre se llamará La instalación del Congreso de la República. Nos acompañarán los historiadores. La cátedra del viernes 28 de octubre girará en torno al tema Reflexiones y lecturas sobre la etapa bolivariana de la independencia. Será encabezada por los historiadores. No éramos Francia ni Inglaterra, éramos el virreinato del Perú, que estaba en este continente, y que las noticias políticas que van a generar los lenguajes y acciones políticas van a llegar, pero van a ser adaptadas a las realidades. La mayoría habla de la influencia de la Ilustración, que es importante, también del impacto que tiene la independencia de las 13 colonias, pero hay un momento clave que se relaciona a lo que más adelante sería lo que estamos conmemorando. El 20 de septiembre de 1822 se instala el Congreso de la República. En estos días se cumple justamente su bicentenario, pero hay un momento previo. Ese momento al cual Francisco hacía alusión va a ser dado en el proceso de independencia entre el año 1808 a 1814. En 1808 hay una crisis y Napoleón Bonaparte, que tiene todo el afán de invadir, crecer políticamente, va a lograr ocupar España y eso genera una crisis. Ahora, frente a esto se instala una especie de ideas liberales, primero en los reinos de España, y esto luego va a llegar también a tierras de América Hispana. Se va a instalar una forma de salvaguardar la soberanía, y esa forma va a ser a través de las Cortes, lo que más o menos sería el equivalente al Congreso, ¿no? El Congreso tiene diversos nombres: Cortes, Parlamentos, Congreso. Entonces, se van a establecer una diversidad de cortes, pero la más importante va a ser las Cortes de Cádiz. Esas cortes se instalan en 1810 y es muy importante recordarlas porque el primer Congreso y la primera Constitución de nuestra República va a tener como base a esas cortes y al nacimiento de oficialmente los debates de esas cortes, que va a ser la Constitución de 1812. El primer Congreso de 1822, por ejemplo, va a ser unicameral, a la usanza de las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1823 va prácticamente a recoger la Constitución de Cádiz de 1812 y va a cambiar el término españoles por peruanos, ¿no? Es decir, hay un momento anterior, hay un lenguaje que podríamos considerar liberal que se instala antes de la República. Entonces hay una pequeña experiencia, corta pero importante. Yo quiero destacar algo relevante de esta etapa. En las Cortes vamos a tener una participación como diputados
representados, ¿no? Esa palabra que actualmente como que la tenemos así un poco lejana, porque somos un Congreso unicameral, pero que a lo largo del siglo XIX fue muy importante, diputados y senadores, diputados de las Cortes de Cádiz. América, aprovechando esta situación de crisis, va a lograr colocar representantes, y un peruano que va a ser presidente de las Cortes de Cádiz va a ser Morales Duárez. Y van a reclamar algo importante, que se reconozca la igualdad, también parte de estos conceptos, de este lenguaje novedoso, de no solo los españoles americanos, es decir, criollos, sino también de los indios y de los hijos de ambos, es decir, mestizos. Entonces, esto es algo trascendental luego de establecerse esta igualdad, que va a ser básicamente en los empleos, y luego va a crecer estos debates. En 1812 la Constitución de Cádiz va a dar no solo igualdad, sino ciudadanía, ciudadanos. Es decir, que antes de la República ya hay una ciudadanía no solo para el grupo de criollos, sino también para los indios. Ahora, ¿qué concedió esta ciudadanía? Por ejemplo, abolición de tributos, abolición de la mitad. Van a haber reacciones frente a ello. Algunos van a reclamar esos derechos y otros más bien van a querer mantener lo que tradicionalmente pues ellos habían manejado. Pero además es algo importante porque si bien no permanece este lenguaje político, porque termina en 1814, en 1815, hay una suerte de eliminación de las corporaciones, ¿no? Esto de República Española, República de Indios, que tiene un periodo corto, pero que es importante y que van a haber algunos personajes que van a aprovechar esta coyuntura. Entonces, es allí donde tenemos una experiencia previa. Antes de culminar esta primera participación, también es importante señalar que esas cortes van a ser la inspiración para el surgimiento de las juntas. Y el espíritu juntista es trascendental de mencionar porque va a fijar justamente esa búsqueda en varios de los futuros países, como el Río de la Plata, el camino por la independencia. Entonces, esta institución, Cortes, que se va a convertir luego en el Congreso, sin duda va a construir el Estado moderno y va a tener un impacto. Y bueno, eso serían mis primeras ideas. Gracias. Gracias, Marisa. Interesante la descripción que nos ha presentado acerca de los antecedentes, situarlo en el contexto de las Cortes de Cádiz, me parece que es importante. Eso me permite trasladar un poco, si hemos prestado un poco de atención a los términos que la presentación de Marisa ha señalado, términos como ciudadanía, derechos, representación, de hecho que son categorías que, si bien es cierto, en algunos casos son preexistentes a este periodo de transformaciones, pero que de alguna u otra manera algunos están apareciendo y algunos se están resignificando, ¿no? Y eso nos hace pensar un poco en la discusión, y aquí tenemos a un especialista en la historia conceptual y en la cultura política, ese contexto inicial, ¿no? Los antecedentes, la época de las Cortes, el inicio de la República, es en términos conceptuales, ¿no? Bastante complejo, ¿no? No sé si Cristóbal nos podrías dar una explicación de este nuevo lenguaje que está empezando a desarrollarse. Bueno, gracias Francisco. Saludo a Marisa y a todos aquí presentes, y que está vinculado a la pregunta que tú haces, que es estos nuevos vocabularios políticos, no nuevos, sino muchos son resignificaciones y desplazamientos de ciertos conceptos, y otros conceptos aparecen con más fuerza, ¿no? Digamos, primero creo que cuando uno piensa en los conceptos políticos, uno no los puede pensar a nivel de Perú o de Chile o de Argentina, son
lenguaje que se va transformando a nivel de América y de Europa, ¿no? Eso creo que es importante, está vinculado en mucho a lo que nosotros llamaríamos revoluciones atlánticas y por ejemplo, un concepto que es muy clásico, que es ciudadano vecino, se va resemantizando, y no solamente se va resemantizando, sino que también algo que creo que es importante cuando uno trata de comprender el imaginario político, y una herramienta para eso es escritura conceptual, es pensar que esos conceptos políticos son muy elásticos, que los diferentes actores la van resignificando, y que ciudadano, para un militar puede ser que ellos son los verdaderos ciudadanos frente al ciudadano civil, que es un ciudadano egoísta, digamos, ¿no? Entonces, son términos muy elásticos y lo que vamos viendo es que hay un lenguaje nuevo que está emergiendo a partir de estas revoluciones atlánticas que van considerando ciertos términos con suma importancia, ¿no? Uno es ciudadano, activo, digamos, otro es constitución en términos contractuales, en el cual la constitución es sumamente importante, es la idea básica de la política moderna, que es el vínculo entre la voluntad y la razón, digamos, que eso está amarrado también con conceptos como revolución, digamos. En el antiguo régimen no había esa idea de una transformación radical, sino las transformaciones se hacían a través de nociones de tradición, ¿no? O sea, el mismo Edmund Burke que defiende el régimen tradicional inglés, lo que te defiende no es un régimen inmóvil, sino un régimen que se va transformando paulatinamente. En cambio, en la concepción moderna de la política, en términos de voluntad y razón, esta idea de que se puede fundar de nuevo rápidamente un nuevo régimen, ¿no? Una nueva sociedad, que es lo que estamos discutiendo, ¿no? Que es una constituyente. Entonces, eso surge con fuerza en la Revolución Americana, en la francesa, y obviamente para Hispanoamérica lo que es muy importante es, como dijo Marisa, lo ocurrido entre 1808 y 1812, en que se termina este proceso con la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces aparecen varios conceptos que son claves para pensar la política moderna. Por ejemplo, hay una resemantización de nación, de patria, etc. Muchas gracias, Cristóbal. Y trasladándolo un poco ya al hecho fundacional del Congreso de la Nación, de repente nos podrían también describir un poco acerca de justamente el nivel de representación, ¿no? Es decir, tradicionalmente, ¿no? La sociedad virreinal, ¿no? Sí tenía formas de representación, ¿no? Que eran las representaciones corporativas, ¿no? Los diferentes estratos o grupos que conformaban la sociedad colonial, de alguna u otra manera tenían ciertos mecanismos de representación. Fue bastante difícil el tránsito hacia una representación mucho más moderna, de individuo, ¿no? Entonces, en ese tránsito, nosotros cómo podemos evidenciar a los diferentes grupos o actores sociales que tendrían que estar representados, por ejemplo, en este primer congreso, que seguramente fue sumamente complicado porque recordemos que estamos en pleno contexto de enfrentamiento y de guerra por la independencia y que seguramente tuvo muchísimas dificultades para desarrollar su proceso de funcionamiento, ¿no? Entonces, no sé si Marisa nos podría describir un poquito ese contexto, ¿no? Sí, claro. Por parte del Congreso, sino más bien por parte del Ejecutivo, que es el asunto de un requisito clave para ser ciudadano. Y es que a lo largo del siglo XIX, el Congreso es la institución que justamente va a ir estableciendo ciertas pautas para saber quiénes son peruanos. Las mujeres obviamente estamos fuera, ¿no? Se está discutiendo ciudadanía
igualdad entre varones. Nosotros vamos a ser postergadas hacia el siglo XX. Entonces, hay una discusión, por ejemplo, si la ciudadanía debe ser como una especie de ciudadanía capacitaria, ¿no? Que tiene que ver con saber leer y escribir, o censitaria, que era básicamente demostrar que puedes ejercer ciudadanía a partir de rentas, y que en algunas constituciones se va a establecer. Es más, van a haber algunas burlas de personajes de la época, porque en algunas elecciones, justamente como no hay una claridad de los requisitos para ser ciudadano, como que sí van a poder participar personas que no saben leer ni escribir. Pero lo que va a preponderar sobre todo es lo que mencionaba Francisco, ¿no? Lo corporativo, que es una puesta que se hereda del virreinato, y que en la República y el Congreso y el Poder Ejecutivo lo van a adaptar mediante el discurso. Algo clave para poder de alguna manera marginar a la población es que las elecciones van a ser elecciones indirectas, mayoritariamente en 2 grados. En el primer grado participaban los varones, no necesariamente tenían que saber leer y escribir. Eso obviamente era de acuerdo a los intereses de los caudillos. El doctor Alcovín sabe mucho al respecto, y también por la propia guerra de independencia. Pero si bien en este primer grado podía haber una apertura, luego en el segundo grado, que era para ocupar un cargo, para poder ser diputado o senador, y también alcalde, allí se exigen más requisitos, ¿no? Entre estos requisitos está el asunto del saber leer y escribir, el ser incluso casado, el ser alfabeto, el tener propiedad o alguna profesión, el no ser sirviente. Entonces, de esa manera, al comienzo, antes de 1895, el asunto de que el Congreso de alguna manera ratifica estas elecciones indirectas va a ser una manera de poder garantizar que haya una participación dentro de la política de la mayoría blanca y mestiza. Se dice que más o menos entre el 8 al 10% de la población habría participado como ciudadanos, pero la ley electoral de 1895, esto se redujo al 2%. Solo el 2% de peruanos va a poder participar de elecciones. Y algo importante, el Congreso es una pieza clave, porque muchas veces las elecciones como que lanzaban a los candidatos, pero finalmente el Congreso era el que terminaba eligiendo, por ejemplo, al presidente de la República. Ahora, el Congreso va a tener una inestabilidad, más o menos hacia la época guanera es donde ya hay una cierta estabilidad. Es decir, a veces hay Congreso, a veces no hay Congreso. El Congreso suele ser bicameral, pero por ejemplo, en el gobierno de Bolívar hubo 3 cámaras, ¿no? Algo que no se repitió. La bicameralidad es lo que va a preponderar, y luego esto se va a terminar. Y mencionar, para cerrar esta intervención, algunos personajes. Francisco Javier de Luna Pizarro va a ser el primer presidente del Congreso. El Congreso que de alguna manera, dicen algunos que Basadre va a reconocer al Congreso, que instala San Martín y luego él renuncia. Esto se va a hacer en lo que habría sido los aposentos de la capilla de la Universidad San Marcos, y allí es donde los peruanos van a, de alguna manera, a tomar la soberanía por su cuenta, porque el Congreso justamente
es el que representa al pueblo, el que representa la soberanía, esa soberanía que a diferencia del antiguo régimen estaba representada por el rey, y en ese sentido es importante valorar la importancia que tiene el Congreso al día de hoy, ¿no? Esa relevancia, más allá de, obviamente, de las personas, la institución es clave como garantía de las democracias. Bien, gracias. En relación con tu pregunta, hay algunos aspectos que me parecen muy importantes en relación con el contexto, ¿no? El rey no depende ni de cortes ni de parlamentos, y la segunda puede ser concebida en términos, no necesariamente, pero puede ser concebida en términos liberales, en la cual hay una separación de poderes, y hay, por ejemplo, la Constitución de Cádiz era una monarquía constitucional en la cual decía que la soberanía reside en la nación, esencialmente, ¿no? Aceptamos que parte de la soberanía está en el monarca. Entonces, en términos de debate político, esta constituyente va implicando una derrota de la apuesta de San Martín por una monarquía constitucional. Y un segundo punto que muchas veces uno olvida en relación con los tiempos en los cuales se convocan a esta constituyente, es que son tiempos de guerra, son tiempos en los cuales San Martín no tenía controlado el territorio nacional, y buena parte del territorio estaba ocupado por, no estaba ocupado, ¿no? Porque el virrey pensaría que San Martín está ocupando el territorio, todo depende de dónde lo veas. El virrey está en Cusco, los realistas ocupaban buena parte del sur andino. Entonces, por ejemplo, entonces es un país partido, en el cual además, en tu tesis de licenciatura también cuentas las elecciones de realistas, entonces no todas las... cuando San Martín busca hacer una representación nacional, ¿qué es lo que ocurre? Que hay elecciones en los territorios ocupados por los patriotas, y en cambio donde estaban los realistas no se podía. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Lima se convocó a un grupo de ciudadanos o vecinos, no me acuerdo si eran 20 o 30 o 40, ellos eligieron su representante, ¿no? Para la idea de que estuviera representado el país entero, de modo muy peculiar, ¿no? Porque es como que la gente de Nueva York eligiera los representantes del Congreso del Perú, digamos, ¿no? Los peruanos. Entonces, este es un congreso que se convoca en tiempo de guerra, y el debate es en tiempo de guerra, ¿no? Donde buena parte del ejército, buena parte del territorio, de lo que actualmente es la República del Perú, está en manos del ejército realista. Pero creo que es un dato que uno tiene que tener en consideración. A partir de sucesos seguramente contemporáneos, que tampoco tienen que ver en un nivel de comparación con los sucesos iniciales de instalación del Congreso, pero creo que sí han habido contextos donde los debates han sido muy significativos y de aprendizaje en términos de formación de ciudadanía, ¿no? Entonces, no sé si Marisa nos podría mencionar, describir algunos de estos debates que ha trascendido, ¿no?, a lo largo de nuestro siglo XIX, siglo XX. Gracias. Sí, bueno, padre de la patria, ¿no?, es el término con el que todavía se menciona a los congresistas, y que tiene que ver justamente con la instalación del desarrollo de la democracia, del sistema representativo. No sé si tanto como una suerte de escuela, pero hay un ideal, ¿no? Hay un marco teórico, hay un planteamiento de ideas, que es lo que yo decía que hay que rescatar de esta institución que estamos ahora conmemorando su surgimiento. Y sí, van a haber varios debates.
antes de ir a mencionar algunos, hay que recordar que los militares también van a tener una participación importante en el Congreso, ¿no? Igual que los sacerdotes, que esto se acaba, si bien no me equivoco, con la Constitución de 1933, gobierno de Sánchez Cerro, y luego es con la Constitución del 93 que los militares pueden votar, pero no pueden, desde su cargo. El doctor Jacobín nos decía que no necesariamente tienes que presentarte con el uniforme o con lo que te representa como sacerdote o militar, pero sí hay una prohibición para participar como... o sea, lo que pasa es que hay elecciones o hay una ciudadanía directa, que es donde tú puedes postular a cargos, y unas elecciones indirectas como participación indirecta, que es que tú puedes votar, ¿no? Entonces estos últimos se han quedado en lo que es votaciones, pero los sacerdotes en ejercicio han sido marginados. Sin embargo, hay movimientos religiosos como el FREPAP, que sí, ¿no? Igual el pastor Lai, entre otros. Entonces eso ha generado todo un debate en la comunidad católica. Yo, bueno, no soy católica, estoy bautizada, no profeso, pero sí, ¿no? O sea, hay toda una suerte de por qué no. Lo que sí es que en el siglo XIX y previo a ello, las parroquias son claves. No existe la OMPE, no hay Jurado Nacional de Elecciones, no hay reniego. La institución eclesiástica es clave y es un brazo de apoyo al Congreso. Justamente uno de los debates importantes que se dieron tiene que ver con la ley electoral de 1895, que prohibió a los analfabetos votar. ¿Y quiénes eran mayoritariamente analfabetos en el Perú? Pues los indígenas. Por eso es que de un 8 a 10% de ejercicio ciudadano se reduce a un 2%. Es decir, en vez de crecer y de modernizar la república, pues hay un lenguaje que podría hasta cierto punto denominarse conservador, ¿no? Bueno, es debatible eso. Pero en mediados del siglo XIX, el cura Bartolomé Herrera, hablando de estos congresistas que están haciendo una función importante, que impacta en la sociedad. Entonces, él tiene una postura que es en contra. O sea, los analfabetos, básicamente los indios, pues a ellos es a los que les toca, no está de acuerdo que sean ciudadanos. No están de acuerdo, no está de acuerdo. Y más bien entra, por ejemplo, Pedro Gálvez, que es considerado liberal y que además va a participar también de un momento que se considera muy liberal, que es el año 1855-56, y él más bien está a favor. Entonces, hay una lógica importante que viene desde las propias funciones y que repercute en la participación política desde el Congreso, ¿no? Los hermanos Gálvez, Elías, entre otros, también van a tener un fuerte debate con estos especie de conservadores, en, por ejemplo, ¿quién debe tener más peso, el poder ejecutivo o el poder legislativo? Que es además algo que, si bien el doctor Jacobín ha señalado que no es igual, porque obviamente el siglo XIX es distinto al actual, pero que nos recuerda un poquito esta suerte de pugnas entre estos poderes, ¿no? Que se dieron también en el siglo XIX y que, por ejemplo, Castilla, que muchos pueden pensar que es liberal, porque va a dar pues esto de la liberación, valga la redundancia, bueno, en realidad no es liberación, ¿no? Sino es la manutención de los esclavos, la eliminación de la contribución indígena, pero que va a hacer que el Congreso
pues salgan, ¿no? Porque es un Congreso que está teniendo mayor poder y lo que impone es más bien que haya una mayor jerarquía del Ejecutivo. Entonces, es en estas instituciones democráticas donde se va construyendo el Estado. Y quería además mencionar que antes de todos esos debates, como no hay una claridad, y están los curas, y están los militares, y está la guerra, el Congreso tiene la función de muchas veces legitimar. El doctor Jacobín tiene un estudio trascendental sobre caudillos y constituciones y habla acerca de cómo es que se arman congresos, ¿no? Se arman congresos para que el caudillo que ha hecho un golpe pueda ser legitimado. Por ejemplo, si más no me equivoco, el congreso que se arma en Huancayo en 1839 es para legitimar a Agustín Gamarra. Entonces, el congreso es importante, pero en medio de esta confusión, donde todavía no están los requisitos de la ciudadanía, pues vamos a tener algunos personajes que quisiera mencionar que ocuparon el cargo de congresistas y que eran indígenas, pocos, pero hubieron. Nosotros nos imaginamos a los padres de la patria, básicamente militares, algunos, la mayoría criollos, mestizos por ahí. Hay un poder fuerte de los llamados caciques, bueno, los caciques mestizos y blancos, no estoy hablando de los caciques del siglo XVIII, que van a luego a llamarse gamonales, terratenientes, militares con mucha fuerza, curas que conspiran, que saben, como bien lo ha dicho el doctor Aljovic, saben convencer, tienen una capacidad tremenda de poder manipular y poder hacer que se dé toda una dinámica política, y ellos van a ocupar puestos en el Congreso de manera importante. Pero vamos a tener también a Justo Sawaraura, que fue diputado en 1825, a Ninavilca en 1827, tenemos a Manuel Choquehuanca, que fue diputado por Azángaro en 1833, y a su hermano José Domingo Choquehuanca, que fue senador en 1833. Algunos personajes que pudieron cumplir con los requisitos, que en el primer grado pues era más abierto, en el segundo grado, como les dije, eran elecciones indirectas, era más difícil, pero que hay que tenerlos en cuenta. O sea, sí hubo participación poca de indígenas, aparte de los religiosos, de los militares, más adelante los hacendados, más adelante los empresarios guaneros, y en el siglo XX pues van entrando también profesores, ¿no? Profesores de universidad, bueno, ahora que tenemos muy presentes los profesores, ¿no? Profesores de colegio, pero que en el siglo XIX básicamente estaba como monopolizado en los religiosos y en los militares. Entonces, más o menos esa es la dinámica, y con estos debates que van a, de alguna manera, marcar la pauta de la sociedad peruana. Gracias Marisa. Sin lugar a dudas, uno de los debates trascendentales tuvo que ver con el tema de la ciudadanía y si ciertos grupos sociales, en este caso como el que ha mencionado Marisa, los indígenas podrían tener esa posibilidad, ¿no? En ese sentido, si comparamos, por ejemplo, las lógicas de representación que han habido en otras sociedades, ¿no? Como la europea, donde el proceso ha sido de bases electorales ciertamente pequeñas, el voto censitario, hasta llegar al voto universal. En el Perú, el proceso no ha sido en ese sentido, ¿no? Siglo XIX empieza relativamente amplio y se va achicando con el correr de los años. Sí, digamos, hay varios trabajos que así lo atestiguan. Uno de ellos es el tuyo, Francisco, que trabajó la participación política indígena en las décadas previas a la República. Digamos, creo que el mundo electoral es bien heterogéneo en ese sentido de participación, del derecho al voto, mejor dicho, ¿no? Digamos,
en el sentido de quienes tenían derecho al voto y si votaban. Creo que hay autores que lo que afirman es que en el siglo XIX los países que tenían el derecho al voto amplio eran los países que tenían elecciones indirectas, como el Perú, digamos, ¿no? Entonces, tú tenías mucho derecho, mucha participación política en el primer grado de la elección, y después había como un filtro de control de los votantes para la segunda elección, que era la elección de las autoridades, ¿no? Entonces, creo que la regla era elecciones directas, usualmente poco derecho al voto, usualmente porque este es un mundo muy grande. Por ejemplo, si tú ves el caso colombiano, que cada estado tenía sus reglas de juego, entonces tampoco no es tan fácil uniformizar. Entonces, pero eran sociedades que además tenían un control social mucho más fuerte de lo que uno cree, porque son sociedades que las relaciones eran muy malas, eran relaciones, es lo que yo digo muchas veces en clase, digamos, todo el mundo sabe quién soy en las facultades sociales, digamos, soy un profesor en sociales y ahora el decano, y la gente sabe, cojo mi carro, salgo a 2 cuadras y ya nadie sabe quién soy, ¿no? Digamos, somos anónimos, ¿no? En cambio, en el siglo XIX, Lima era la ciudad más grande, tenía 50.000 habitantes, 60.000, más o menos todo el mundo sabía quién era quién, y se ejercía también un poder simbólico muy fuerte, ¿no? Y eso se notaba también muchas veces en las elecciones. Entonces, no solamente había en el 19 esa idea de elecciones indirectas, un amplio porcentaje de gente que tenía derecho al voto, sino también la propia estratificación social y cómo estaba constituida la sociedad en grupos relativamente, las ciudades eran relativamente pequeñas. Eso también implicaba un fuerte control social por parte de los notables, las élites, ¿no? Y eso creo que se da tanto en Europa como en América. Y creo que es importante porque es bien diferente al siglo XX, ¿no? El siglo XX es algo mucho más masivo, y aunque en Europa las ideas radicales ya de la segunda mitad del XIX se van imponiendo, ya el siglo XX es una irrupción mucho más fuerte de idea crítica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Solamente queda agradecer la participación de las personas que nos han acompañado. Gracias, Marisa, profesor Cristóbal Alcoín. De mi parte también agradecer a la Cátedra Bicentenario por la invitación en esta moderación, y nada, que sea un buen motivo para celebrar la trascendencia de una institución tan importante como el Congreso de la República en estos 200 años, y por otro lado también reflexionar, ¿no?, acerca de lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Sí, me gustaría, antes de concluir, recordar a un importante diputado que fue nuestro héroe peruano del milenio, ¿no? Miguel Grau. Ustedes cuando ven el Congreso encuentran allí una curul, no sé si lo han notado, y cuando hay un pleno y se llama la lista de los congresistas, el primer nombre que se menciona es el de Miguel Grau. Él fue congresista por Palta y pidió, frente a la guerra, ir a enfrentar esta situación difícil. Y además, para terminar mi intervención, mencionar que las mujeres estuvimos a partir de 1956 siendo Irene Silva de Santoyana, una senadora, Manuela Billinghurst, diputada, y es importante también recordar eso, cómo poco a poco se fue construyendo, y el Congreso ha brindado asuntos como elecciones, legitimidad, héroes, definición de cómo se debe hacer la ciudadanía. Es decir, es una institución que tenemos que
valorada como tal, y tenemos que recordar esa relevancia para poder seguir con lo que la República se colocó, ¿no? Que es tener un buen gobierno. Eso era lo que quería decir. Muchísimas gracias. Doctor, de repente usted quiere agregar algo antes de concluir. Muchas gracias. Simplemente, primero agradecer a la Cátedra Bicentenario, al público asistente y a los oyentes, y a Maricia, Francisco, por este momento tan agradable de volvernos a ver después de un buen tiempo. Antes de concluir, si hubiera algún par de preguntas del público. Buenas noches. Partiendo de lo último que se habló en cuanto a la representatividad, quizás lo que me llevo de esta conversación es que la representatividad ha variado desde el primer congreso, ¿no? Este congreso que se conformó de, como bien señalan, clérigos, militares, posiblemente otros hacendados. Mi pregunta, en base a una charla anterior, es dentro de los criollos que aún quedaban en esta reciente sociedad, ¿existían aún algún grupo con tendencias realistas que hubiese conformado este congreso inicial? Y si lo hubiese conformado, ¿esto habría afectado en la promulgación de leyes que se hicieron en un inicio? Es decir, porque sabemos que la primera constitución tenía una tendencia que se consideraba liberal entonces, y esta se basaba en liberación de impuestos, aranceles, ¿no? ¿Algún beneficio habría alcanzado a estos grupos? El Perú apostó en términos políticos por la República de este Congreso para adelante. Obviamente está en la Constitución de Bolívar, que hay gente que lo vincula a una suerte de monarquía republicana, o también el proyecto de Santa Cruz también puede ser más difícil de ubicar, pero digamos, hubo también movimientos realistas en el Perú, sobre todo populares, y uno acepta popular como algo de la población rural, digamos, los indios iquichanos, etc. Eso también ocurrió en Brasil, cuando cayó la monarquía, los movimientos más fuertes monárquicos eran de origen popular. Pero digamos, la República está basada en la igualdad ante la ley, pero genera su propia jerarquía social. Eso es obvio. Lo que sí se puede decir es que en el Perú sí hubo una añoranza monárquica, pero proyectos monárquicos, por ejemplo, como los que hubo en México, no hubo. Tampoco hubo mini proyectos monárquicos como los que hubo de Flores en Ecuador. Yo creo que tendríamos que ver, digamos, una suerte de añoranza. Gente como Pando, como Vivanco, pueden tener un cierto desprecio o no, digamos, todo depende de cómo leas sus cartas y sus escritos, pero no había una vuelta atrás. Por ejemplo, el proyecto monárquico en México es claro, hay una vuelta atrás. Si tú ves el pensamiento conservador, católico, peruano y de buena parte de América Latina, el proyecto de la independencia y el proyecto republicano es aceptado, pero en términos de un conservadurismo católico, ¿no? Si tú quieres ahondar más en la cuestión monárquica, tendrías que ver, yo creo que sobre todo mucho las añoranzas, ciertas prácticas, ciertas formas de vida. Ahorita se me ha ido, hay un famoso libro sobre la historia de México, con el cual
se habla de dos México, yo no estoy seguro que se podría decir lo mismo por el Perú. Por el mismo desarrollo de nuestra historia del siglo XIX. ¿Otra pregunta? Sí, no, más que todo una pequeña, dos aclaraciones. La primera para Marisa, que hay una cosa que es muy importante cuando has mencionado la presencia de diputados y senadores indígenas, que hay un tema para su elección, que no es casual, porque es un criterio de notabilidad, porque los Choquehuanca eran juristas importantes en el sur andino, y Guinavilca era un cacique que además de cacique era un importante miembro guerrillero del centro del país y que tuvo una importante participación en el teatro de operaciones en la guerra en el centro. Pero hay un tema más que te olvidaste de mencionar, que también tuvimos en ese periodo un diputado de origen afrodescendiente, que fue el protomédico Valdés, que también por esa misma idea era una persona que mantenía ese criterio de notabilidad al ser el jefe de protomédicos en todo Lima, junto con Hipólito Urano, que también perteneció al primer Congreso Constituyente. Pero ahora hay un punto que también es importante, que ese criterio de notabilidad se refleja tanto en la forma en cómo se va construyendo, notabilidad no, sino también ese criterio racial, en la forma también cómo se va construyendo la imagen presidencial, porque a la par de esta primera etapa de la República abre esa puerta para que puedan participar diferentes miembros notables de las corporaciones indígenas. También los propios presidentes, sus orígenes sociales también están muy vinculados a esta abertura, porque tienes un Gamarra que es un mestizo, tienes a un Santa Cruz que también es mestizo, tienes a un Castilla que también es mestizo, o sea, va jugando también que no hay un criterio político tan radical como el que comienza a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya el criterio de riqueza, de capacidad para comprar votos, de capacidad de administrar grandes propiedades, te daba la posibilidad de poder llegar al Congreso de la República. Pero hay una apertura que sí existe en este periodo que permite justamente que esos personajes notables que tienen un origen étnico que no pertenecen a la República de Españoles, entre comillas, puedan entrar a este espacio. Y segundo, aclarar a Francisco que no hemos, los militares y los religiosos no desaparecieron en el Congreso, sino que tenemos un montón de militares en retiro, generalotes, almirantotes, que todavía siguen estando en el Congreso, al igual que los pastores evangélicos, como lo mencionó Marisa. Sí. Ok. Sí, justamente lo que recalqué en mi disertación es que las elecciones, por eso es que precisaban en este momento de ambigüedad el ser indirectas, ¿no? Porque en el primer grado hay una participación importante y bueno, Francisco, por ejemplo, ha estudiado esto de que, por ejemplo, se hacía estas elecciones en días laborales para que de alguna manera, te estoy invitando, ¿no?, comunidades, pero hay una tradición que pesa y entre ir a votar no hay todavía una cultura política. Hasta el día de hoy estamos en esas, ¿no?, ciudadana consolidada. Entonces los indígenas no iban, o sea, había apertura, pero en el primer grado. Y obviamente al mencionar a estos congresistas de que ellos, para entrar a este segundo nivel, tenían que tener pues esas condiciones, como saber leer y escribir, tener un prestigio, ¿no?, como bien tú lo has mencionado. Eso era justamente pues la dinámica, ¿no?, porque si no, no hubieran podido llegar. Y bueno, yo lo que quise resaltar era que algunos indígenas tenían esas condiciones, lamentablemente eran muy pocos. Igual como en el caso de las mujeres, que se ven prácticamente invisibilizadas hasta la década de los 50. O sea, prácticamente ya eran más de 100 años de república y recién en 1956 las mujeres entran al Congreso. O sea, es fuerte, porque la Constitución del 33 permitió el voto a la mujer en elecciones municipales, ahora que estamos en coyuntura, ¿no? Pero no había elecciones municipales. O sea, las elecciones municipales se hicieron en la década de los 60. O sea, la primera forma de participación
participación directa de nosotras es a través del Congreso y a través de estas mujeres. Entonces, un poco complementando y obviamente agradeciéndote estas, digamos que estos elementos adicionales que por ende yo lo había señalado, pero en términos más generales. Adelante, doctora Coy. Se nos puede escapar muchísimos indígenas que tenían apellidos hispánicos, y eso lo dice Gabriela Caramonte, digamos, ¿no? Que es la que más ha trabajado ese tema. Y además que la importancia que tienen en el sentido de la representación de los gobiernos locales, más que en la representación nacional. ¿No? Así es. Nada, por alusión, voy a responderle como en el Congreso, por alusión. Adelante. No solamente, no fue mi intención no evadir esto que evidentemente tenemos hoy en día en términos de Congreso de la República, donde efectivamente hay militares en retiro, hay pastores evangélicos, sino que yo lo hacía más bien en el sentido más corporativo del término a inicios de la República, ¿no? Nada más. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, conforme. Bueno, Gracias. agradecemos a los expositores por sus importantes reflexiones y a todos ustedes por su amable asistencia. Los espera un coffee break y estamos para reencontrarnos en la próxima cátedra. Muchas gracias. Bicentenario del Perú 2024.